se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene. Buenas tardes, amado televidente, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos sus hogares, bendecimos este canal que lleva las buenas nuevas a su hogar. Y bueno, y desde aquí decimos que feliz Navidad para todas las personas, y bueno, y que el Señor obre, que la paz reine, siga reinando, y aquellos que han tenido dificultad, que vengan a los pies del Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Lo más importante, traer paz. Y bueno, lucha, como le vamos a compartir la palabra, vamos a tener, todo tenemos, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, bueno, que llene su presencia y que el Señor pueda estar contestando todos los anhelos que tenga en su corazón. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños y que usted pueda llevarlos a cabo con el Señor. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor confiando y sin dudar, el Señor va a responder, porque su palabra dice que el Señor es el que hace la obra en nosotros y el que contesta todas las oraciones. Amén. Por eso tenemos que tomarnos de la mano del Señor y seguir para adelante y sabiendo que con todas las cosas que están pasando, pero que esta Navidad podamos disfrutarla con la familia, el que tiene familia y bueno, y el que está en algún lugar, que el Señor pueda obrar también. Saber que no está solo, que el Señor está ahí, porque a veces hay personas que están solas, hay personas que están lejos, y bueno, saber que Dios está ahí siempre, y bueno, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y Él nos va a ayudar en lo que estemos pasando. Si está pasando una enfermedad, que pueda clamar al Señor desde ahí, de donde está, y pedirle al Señor que obre, que lo sane, que se pueda levantar y poder seguir adelante. Si está pasando alguna situación con un hijo, si hay alguna persona, algún hijo, algún familiar que hace mucho no habla, trate de acercarse usted, orar y acercarse, porque a veces es uno el que tiene que romper el hielo, porque a veces las personas se alejan y no hay ninguna de las dos partes que se acerquen, y bueno, a veces tenemos que ser nosotros los que nos acerquemos. Por eso los animamos en este tiempo, que el Señor obre. Y bueno, y si tiene alguna petición, que usted pueda mandar un mensaje al celular y decir: estoy pasando esta situación, necesito que me apoyen en oración por esto que estoy pasando, y lo vamos a hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso saludamos también a toda nuestra congregación. Amén. Saludamos a todos aquellos también que nos miran, que son de otra congregación, que nos paran y bueno, y los felicitan por el programa. Y saludamos también a mi madre y a todos aquellos que están alrededor de ellos, que la cuidan. Desde aquí una bendición muy grande para cada uno de ellos. Pero, como decíamos, nos miran en Villa Soriano, en Dolores, en La Paloma. En La Paloma, nos miran también en Buenos Aires, en muchos lados lo están mirando. Y bueno, y desde aquí le bendecimos y que el Señor esté obrando y glorificando en cada uno de los televidentes que hoy están presentes. Pero como decimos, siempre hay palabra del Señor, y como estamos también festejando un año más de nuestro Señor Jesucristo, yo les quiero hablar un poquito de lo que también, porque a veces nosotros creemos, amado televidente, de que nosotros venimos al camino del Señor y el Señor hace todas las cosas, y sí las hace, pero nosotros pensamos que en el momento el Señor hace las cosas y no vamos a tener problemas. El Señor siempre hizo un milagro
y el milagro que usted precisa también lo puede hacer el Señor, pero siempre el Señor lo hace para que usted vea que Él existe. Y también le quería hablar de eso. ¿Por qué, amado? Porque cuando José y María se iban a casar y viene ese ángel a decirle a María que iba a tener un hijo, que ella tenía que ser virgen, ahí ya empezaron los problemas. Amado televidente, usted ve que ahí ya empezaron los problemas porque José dice, ¿cómo? Voy a tener un hijo y si no hemos tenido relaciones. Y ahí empiezan los problemas y empiezan por un tiempo hasta que el Señor en sueño a José le revela todo lo que tiene que hacer y todo lo que va a pasar. Y así mismo, ahí José empieza a entender las cosas del Señor y después viene lo que tiene que venir, que van a ser el Rey de Reyes, el soberano Dios, pero ¿qué pasa? El enemigo no quiere que nazca y lo mandan a matar y hay problemas y bueno, hay luchas. Hay luchas que tuvo nuestro Señor Jesús que también usted tiene que comprender que las luchas las vamos a tener en este tiempo como la tuvo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios también, la tuvo Él. Y para que vea que Él la tuvo, nosotros también la vamos a tener. Y usted de repente me dirá, uy, todo lo que tengo yo, si yo vengo al camino voy a seguir teniendo lucha. No, amado televidente, es que el Señor tiene el control de todas las cosas ahora. Sí, las luchas van a venir, pero si nosotros con Él, enseguida el Señor va a resolver todas sus cosas. Hasta que usted también tome el camino y entienda la palabra del Señor. Después, si nosotros entendemos, el Señor hace la obra y entendemos la palabra del Señor y nosotros los alejamos, es problema suyo, no es problema del Señor si después llegan los problemas de nuevo. Por eso el enemigo se ha puesto siempre, a querer perturbar las mentes, tanto como de cuando José y María, tanto como ahora. Amado televidente, si nosotros vemos cuando vino un libertador también como Jesús, pero fue Moisés, también a él lo quisieron matar cuando niño, pero tuvo también sus luchas para poder llegar y poder librar a su pueblo, a sacar de esa tierra. Bueno, así vino Jesús, pero Jesús iba a morir en la cruz por todos nosotros y para que nosotros podamos entender. Antes, era la tierra prometida que le había dado a Moisés. A Moisés le era la tierra prometida. Hoy es el cielo que nos da el Señor, que nosotros podamos llegar al cielo y podamos tener vida eterna. Amén. Pero el enemigo siempre está dispuesto a que nosotros no veamos, no oigamos y no escuchemos. Por eso la pastora trajo palabra para que también usted pueda entender las cosas del Señor. Amén. Amén. Y bueno, yo tengo para compartir ahí en Romanos 8:14. Entonces dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados por el Señor, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, dice que pasamos a ser hijos de Dios. Y ahí el Señor empieza a guiarnos a través de su Espíritu Santo. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros recibimos al Señor y somos hijos de Dios, Dios pasa a ser nuestro Padre y Él es el que nos ayuda en todas Amén. Las situaciones, como decía mi esposo. Amén. Pero dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud de nuevo, porque hay mucha gente que conoció a Dios y está otra vez en esclavitud. Hemos visto a gente cristiana que se apartó del camino y está de nuevo en la esclavitud. Está como al principio. Dios hizo la obra cuando vinieron, cuando se entregaron a Él, y después vino otra vez la esclavitud porque se fueron quedando, porque el enemigo fue tomando control de las mentes, fue tomando control de toda la situación y están de nuevo como al principio. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que nosotros vayamos para adelante, que vayamos de victoria en victoria. Por eso dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Hay gente que tiene miedo de enfermarse,
tiene miedo porque el familiar tuvo una enfermedad y la va a tener. Por eso cuando venimos se rompen las maldiciones generacionales de enfermedades, de vicio, de divorcio, todas esas cosas se rompen y ese temor se tiene que ir. Amén. No porque mi padre se divorció, yo me voy a divorciar, no, en el nombre de Jesús no. No porque mi familia estaba enferma de tal cosa, no, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Entonces tenemos que creerle al Señor y ese espíritu de temor se tiene que ir. Entonces yo busqué acá las características de la esclavitud, ¿no? Y dice, primero dice, no deja ver el potencial de Dios que hay en ti para destruir, dice, lo que está en tu contra. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da la autoridad, la sabiduría, para poder romper, para poder clamar, para poder interceder, para poder que se rompan las cadenas, para poder orar y poder romper todo aquello que viene. Amén. Como dice ahí, no deja ver el potencial. Cuando Dios nos llama, nos da un potencial, nos da la sabiduría para saber qué hacer en cada situación. A todos, no es que nosotros, no solamente a nosotros, cada uno de los que venimos al camino del Señor, el Señor nos da. Entonces no tenemos que aprender a reprender cuando se levanta el enemigo, cuando viene con pensamientos negativos, cuando nos rodean ciertas cosas. Nosotros tenemos que aprender a reprender, porque eso, el Señor nos dio ese potencial, esa sabiduría, esa autoridad. Tenemos autoridad con el Señor. Amén. Pero el enemigo no deja ver. Después dice, destruye el espíritu guerrero del deseo de luchar, ese espíritu guerrero que tenemos, el enemigo lo quiere destruir, ese espíritu guerrero de que cuando nosotros lo conocemos al Señor, tenemos esa fuerza, ese espíritu que nos llevamos todo por delante y oramos y clamamos hasta que el milagro ocurre. Como dice, ¿no? Clamamos y hasta que el Señor contesta la oración. Pero el enemigo viene y opaca ese espíritu, quiere detener ese espíritu guerrero que nosotros tenemos para poder luchar, porque en este tiempo tenemos que luchar en oración. Amén. Por los hijos, por los nietos, por la familia, por el matrimonio, por el hogar, por el trabajo, porque a veces usted dice, sí, mi esposo se fue a trabajar o mi esposa, uno no sabe las luchas que ellos tienen en el trabajo. Después vienen los hermanos y dicen, usted sabe, estoy pasando tal lucha. Bueno, tiene que aprender a reprender, porque es todo espiritual que se levanta. ¿Para qué? Para que usted se apoque, para que usted no pelee por el puesto que Dios le dio y los otros quieren quedársele con el puesto. Porque hoy vemos la envidia, vemos que hoy la gente quiere pisar al otro para poder ascender, para poder tener un puesto, pero el Señor nos ha dado ese espíritu guerrero para luchar. Si el Señor me dio este lugar, este trabajo, o me dio esta casa, o el Señor hizo la obra en mi matrimonio, yo voy a guerrear para que el enemigo no entre, para que el enemigo no destruya. Y ese espíritu guerrero tenemos que tenerlo. Después dice, trae amargura a tu vida a causa de ser y hacer lo que no eres y lo que no quieres hacer. Cuando la persona quiere hacer algo para demostrarle al otro o quiere hacer algo para tener contento al otro. No, cada uno tenemos que ser como Dios nos creó. Sí, Dios tiene que cambiar nuestro carácter, Dios tiene que cambiar muchas cosas en nuestras vidas, porque lo hizo conmigo, lo tiene que hacer con todo. Tiene que cambiar cosas que traemos que no son de Dios muchas veces, ¿no? Pero sí, nosotros no tenemos por qué agradarle al otro, sino que el Señor tiene que obrar y tiene que hacer la obra en nuestras vidas para que el otro también nos acepte tal como somos. Porque Jesús era el Hijo de Dios. Y Él era el Hijo de Dios, y Él iba a lugares que a la gente le molestaba. Él cuando predicaba la palabra, cuando a la gente, a los mismos fariseos les molestaba, pero él dijo que Él no vino a venir a dejar a todos contentos, sino que Él vino a hacer lo que Dios quería que hiciera. Amén. Y muchos se levantaron y muchos se van a levantar. Cuando usted diga, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir porque yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, que Dios saque a mis hijos de la droga, que saque a mis hijos del alcohol, que saque a mi esposo del alcohol, porque muchas veces venimos de familia de donde los padres han sido alcohólicos. Yo vengo de familia de que mi familia era alcohólica por parte de mi padre, pero gracias a Dios se cortó y en mis hermanos se cortó esa maldición. Y en los sobrinos también no hay esa maldición que había. Entonces tenemos que
que pedirle al Señor que obre, que se glorifique en nuestras vidas. Y después dice, te somete a una dictadura espiritual. Cuando vemos mujeres que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo se enoja, porque mi esposo no quiere. Mire dónde es la iglesia, en qué barrio es. Yo digo, no importa el barrio, porque si lo van a robar en el centro, en la Rambla o donde sea. Si el Señor plantó una iglesia en un lugar y usted recibe del Señor, no importa en el barrio que sea. Usted vaya ahí donde el Señor quiere que usted esté y va a crecer en la obra del Señor. Entonces son dictaduras espirituales que vienen. Ese temor que tenemos de que, ¿qué va a decir mi familia si voy a la iglesia? ¿Se van a reír de mí? No, usted venza y Dios le va a dar la victoria. Y se va a cortar esa dictadura espiritual. Y a través de usted, su familia va a venir. Esos que se reían, un día le van a pedir oración por sus necesidades. Y después, por último, dice, cierra tus oídos a la voz de Dios, que era lo que hablaba mi esposo. El enemigo cierra los oídos a la voz de Dios. Cuando Dios dice que nos va a sanar, sos sano. Cuando Dios dice que va a prosperarnos, cuando Dios dice que va a hacer la obra en su casa, a donde usted esté pidiendo, no sé qué petición tiene en este año, pero el enemigo cierra el oído, entonces nosotros no escuchamos lo que Dios nos dice. Cuando nosotros vamos a la iglesia y el Señor obra y usted se va sano, mucha gente se ha ido sana y después ha llegado a la casa y ha empezado de nuevo con el dolor, porque el enemigo le hace creer ¿cómo te vas a sanar ahí? ¿O cómo te va a sanar Dios? No permita que el enemigo le cierre los oídos. Ore al Señor, dígale, Señor, destape mis oídos para yo poder escuchar su palabra, para yo poder escuchar su voz, para yo poder seguir en su camino, para poder salir adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es así como el Señor obra, y también todos esos espíritus el Señor los retira de cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando nosotros le adoramos, le bendecimos al Señor, tenemos un encuentro con Él. Lo más importante es tener un encuentro, poder tener oraciones en el día. Usted tiene día, no es necesario cuando usted trabaja, sino pone 15 minutos después de comer, 15 minutos antes de comer, y el Señor es el que obra y se glorifica en cada uno de ustedes. Y cuando nosotros tenemos esa lucha, porque como decía hoy, cuando tenemos lucha de guerra espiritual, es cuando el enemigo más se levanta, cuando nosotros somos soldados de nuestro Señor, que el Señor está contento porque usted va adelante, va con la armadura de nuestro Señor, que es la oración, y es la espada de doble filo, que es la Biblia. Cuando nosotros andamos así, el Señor está agradable, pero el enemigo no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde viene que a hablar en los oídos, mirá, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando para el Señor, lo que vos necesitas no lo vas a conseguir, es lo primero que hace. La enfermedad de tu hijo no va a ser sano, y eso lo va a poner a nosotros en nuestra mente, y es nosotros que tenemos que luchar a través de nuestra palabra, porque Él nos da la autoridad a través de nuestra boca, ¿bien? Y entonces el Señor es el que obra y se glorifica, y el Señor es el que llena de su presencia su vida y así mismo nuestras vidas. Como nosotros le decimos siempre, mucha gente nos paran y nos dicen, mirá qué bien lo tuyo, pensar que tu Señora oró mucho tiempo, yo oré por ti mucho tiempo, dice, para poder venir a los caminos del Señor, y en aquel tiempo yo decía que no iba a tocar nunca una iglesia, nunca iba a pisar una iglesia, decía, y sin embargo, a través de la lucha, el Señor obró y se glorificó. Y así queremos, amado televidente, que usted también luche. No es necesario que vaya a nuestra iglesia. Busque una iglesia donde esté cerca de su casa, que prediquen la santa palabra, y el Señor va a obrar y el Señor se va a glorificar. Porque así como nosotros somos mensajeros de la palabra, el Señor nos puso a nosotros para que usted también sea oidor de la palabra en estos momentos. Y a estar oyendo la palabra, el Señor es el que va a obrar. Pero póngase en la brecha,
póngase en la brecha, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero trajimos una canción para que también usted también sea bendecida a través de esta canción, pero viene usted escudriñe también la letra de esta canción y lo que el video de esta canción, porque es muy buena y bueno, y es lo que estamos pasando y lo que va a pasar también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pronto será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará. En un abrir y cerrar de ojos será. Rápido que ni siquiera sabrás. Solo cuando te le acerques, entonces su rostro poder contemplar. Postrado en tierra le adores sin tiempo final. Él regresará, cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y me levantará. Él me levantará. Y reconocerás a aquellos que han muerto, creyendo que así será. Y podrás vivir rodeado en su gloria y su paz. Él regresará, tan cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Y como ustedes vieron ahí, también el Señor quiere levantarlo tanto a ustedes como a nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir en la presencia del Señor, luchando, porque estamos luchando contra el enemigo. Y bueno, con espada desenvainada para que el Señor obre y se glorifique también. Pero como decíamos hoy, el Señor tiene el control de todas las cosas, pero si nosotros no somos hacedores de las cosas del Señor, si nosotros lo quedamos, el Señor no puede obrar en su vida. Como decía hoy con Moisés, Moisés fue el que libró
a su pueblo, pero no llegó a la tierra prometida. Mire, Moisés no llegó. Moisés no llegó, por eso. Josué sí. Moisés no llegó a la tierra prometida y tampoco aquellos que lo acompañaban no llegaron, sino la descendencia así como Josué y Caleb son los que llegaron a la tierra prometida. Por eso nosotros tenemos que seguir luchando, amado televidente, para poder llegar al cielo prometido. Y no solo al cielo, a la vida eterna, como dice la palabra. Hay vida eterna para cada uno de nosotros y para ustedes también, porque lo mismo que nació nuestro Señor Jesús para nosotros, nació para usted también. Lo mismo, somos nosotros los que tenemos que meternos en la brecha del Señor, tomados de la mano del Señor para que el Señor obre y se glorifique. Por eso, desde aquí nosotros le estamos alentando que usted venga a la presencia del Señor, que es Él el que tiene el control de todas las cosas. Por eso que Él lo llene de su amor y de su misericordia, como decíamos hoy, que nosotros podamos tener un encuentro con Él. Amén. Que el Señor pueda abrir los cielos sobre cada hogar. Sabemos que es el Señor el que tiene el control de todas las cosas. Por eso no se quede quieto, sino que busque, que clame y que le pida y creyendo. Pero tiene que creerle, porque dice que el Señor se agrada cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos que Él puede obrar en esa situación que era imposible. Y después nos va a contar testimonio del poder de Dios. Cuando usted empiece a buscar del Señor, va a poder mandar un mensaje diciendo: yo hice así y el Señor obró o me estoy congregando. Que se pueda congregar esos hermanos que se han quedado, esa gente que se ha quedado en la casa, que por distintas cosas, que pueda volver al camino. Amén. Porque estamos en los últimos tiempos, como decía la canción, Él va a regresar y tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Buscando al Señor cada momento. Amén. Porque nosotros hablamos con los hermanos, hablamos también. Uno hoy sale a la calle y no sabe lo que le puede pasar. Entonces sí tendremos que estar preparados. Porque la gente dice: no, yo voy a tener tiempo de prepararme. No, pasa un accidente, pasa algo y no tenemos tiempo. Por eso tenemos que todos los días estar poniéndonos a cuentas con Dios. Pedirle perdón al Señor si le hemos fallado. Pedirle perdón al Señor si estamos en pecado, y poder que el Señor pueda restaurar nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, desde aquí le bendecimos, le damos las gracias al Señor por estar compartiendo en el día de nuestro Señor hoy sábado. Por eso le bendecimos y le decimos: Maranata. que significa el Señor viene pronto. Amén. Amén. Anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Murieron en él resucitará, pronto vendrá.